Mira que eres perro. Vallès. ¿Qué di de Vallès? ¿No? Vallès, autor ya clásico de lo que sería el underground barcelonés, ¿no? Tiene foto de underground también. Sí, sí, Vallès Ahí está. es underground. Y aquí nos cuenta pues historias con la excusa del perro, historias de calle bastante surrealistas, bastante desfasadas y sobre todo con este dibujo muy personal, muy feísta, ¿no? Que tiene y con un humor que a veces es de lo más tonto que te puede hacer a la cara, con cosas más complejas, ¿no? Juega mucho con el lenguaje del cómic, utiliza cosas, bas, recursos básicamente visuales para contarte una historia que no tiene nada que ver, porque aquí unos personajes parecen recortables, pero eso no importa, eso es añadido a la historia, que la historia es una historia que no tiene nada que ver con todos estos añadidos que vas encontrando en todas las páginas de Vallès. También ves este recorrido por esta Barcelona de barrios, de grúas en construcción, y el humor, pues ya te digo, es pues dicen que los perros se parecen a los amos. Va, tonterías, memeces. Vale, sí, facilón, pero bueno, pero ya es Ahí todo el está. conjunto. Es el conjunto, el dibujo, el estilo, esta recuperación de lo que es el underground, que era igual, era parte del alma mater de las revistas como Víbora y toda esta movida bueno, que está muy bien. Esta recuperación también de Vallès, que apuesta otra vez la gente de la cúpula En la con línea el de víbora. sello Víbora Comics, que es este sello que siguen manteniendo. Muy bien, muy bien.